Ajá, la primera sección que tenemos aquí, entonces hemos resumido que HTML es un lenguaje de elaboración de documentos HTML que tiene lo que son los tabs, que todos tienen una estructura de inicio y fin adentro del contenido, que hay elementos que tienen atributos que se definen con el atributo comilla, el valor comilla, que además tiene una estructura de elementos que permiten armar una maquetación o un formato dentro de la página que dentro de esas secciones que definimos, podemos tener forms que nos permiten definir al más detalle valores o input de diferentes tipos, con diferentes atributos, y que además esos atributos, aquí tenemos un ejemplo, los más usados, por ejemplo, en un video, podríamos tener un alto ancho. Fíjense que todo, por supuesto, la sintaxis en inglés. Y ahí la nomenclatura en general es bastante descriptiva de los tabs. Y en particular, por ejemplo, lo que es el patrón, se utiliza para validar desde ese HTML la entrada. Lo que son las expresiones regulares son muy poderosas y no solo son un concepto que se utiliza para HTML, sino que lo pueden haber visto por allí en Java, lo pueden visto por ahí en JavaScript o en otros lenguajes de programación. Y la fuerza que nos da esta sintaxis es que nos permite identificar características. Por ejemplo, cuando tenemos un email para forzar que tenga el arroba, o en este ejemplo que tenemos aquí, que es una cantidad para forzar que sean números del 0 al 9. Además, el placeholder, que es otro atributo, nos da como una etiqueta para el contenido. ¿Algún otro partner que se les ocurra para validar dentro de un campo? Digamos, son validaciones que a ver si eso que se les ocurre podríamos tenerlo como un patrón dentro de HTML. A ver, ¿qué se les ocurriría? Un ejemplo de algo que podamos validar características, así como dijimos, algo que sea un numérico o algo que tenga un arroba porque ser email. Si quieren, vamos a escribirlo aquí por chat, a ver, para que participen varios a la vez. Ejemplo de una expresión regular que considere se puede ser en HTML. A ver, les leo. Activo, chicos, activo. El teléfono, exacto, una cédula, excelente, un número de teléfono. Podríamos decir que tenga el puntito, teléfono que tenga un prefijo específico según la región. ¿Alguien más? Ok, ok, ahí por ahí los voy leyendo. La dirección, bueno, podríamos decir que es solo string. Además, podríamos darle una longitud específica a una dirección, decir, esta dirección solo voy a aceptar, o mínima, porque podríamos decir, mínimo me das 50 caracteres en la dirección, máximo 500. La placa de los carros, sí, tiene un patrón, que son tres letras, tres números. La edad para ser numérico, excelente. Entonces, fíjense el poder que tiene desde el HTML, en una página lo que podemos ya validar, ¿no? Aunque siempre se recomienda validar los dos niveles y lo vamos a ver cuando ya estemos en proyecto. Validamos a nivel de front, podemos validar a nivel de back. Ese concepto lo tenemos claro, me levantan la manito por allí, todos tenemos claro en este punto, sexto semestre, lo que es el back y es el front. Si alguien no lo tiene claro, me levanta la mano. Ok. Back son las cosas que corren en el servidor y front lo que va a correr aquí a nivel del browser. Que HTML es naturalmente un lenguaje para front. Ahora, en nivel de videos, vimos otras características como lo son el tamaño y el height. Bueno, en las redes sociales se utiliza muchísimo, por ejemplo, cuando ustedes se van a un Facebook, a un Instagram, el momento en que el video está muteado, el tamaño del video lo que nos da es el posicionamiento dentro de la pantalla. Entonces, esto es algo con lo cual estamos bastante en el día a día, ¿no? Y que seguro han visto en alguna página por allí. Ejemplos que me mencionen por aquí en el chat de donde han visto videos que ustedes dicen, ah, seguro tienen ahí un way, un win, un hey o un mute o un autoplay porque de una vez no les ha pasado que de repente están en su celular, aunque estamos en la parte web.
ustedes están en su celular y se levanta un video y con el audio a todo volumen y de una vez inicia porque tiene el autoplay en True. ¿Ah? ¿Quién les ha pasado eso, verdad? Entonces, estas son características propias de páginas que permiten darle atributos a un video que, dependiendo de las necesidades que quieran reflejar, deberíamos o no utilizar o limitar, ¿ok? Entonces, luego de eso, vamos a ver lo que es HTML y Visual Code. Visual Code, el concepto como tal, tenemos lo que son los IDE. A ver, ¿quién me dice que es un IDE? ¿Ok? A ver, ¿alguien sabe lo que es un IDE? Aquí también sabemos que importante, todo lo que no se sabe es posible investigarlo, somos del área de tecnología. Entonces, un IDE, así, ¿verdad? Sí lo han trabajado, ¿no? Lo que son los Para IDE, mí los que es un entornos de editor desarrollo. A yo lo ver, veo como un editor de código, pero sí, exactamente. exacto, un entorno de desarrollo integrado es lo que significa la palabra IDE. Y hay muchísimos, tenemos herramientas como Visual Code, como y depende del lenguaje de programación. Eclipse, por ejemplo, se utiliza mucho para Java. Podríamos llamar SQL Developer cuando estamos echando queries o un TOAD que hacemos select para base de datos. Eso es un entorno para donde vas a lanzar, incluso un editor de texto que como este que está aquí, que de acuerdo al formato me va tagueando, poniendo colorcitos, digamos, cualquier editor de texto, un IDE es algo más integrado porque nos permite compilar, porque nos permite montar plugins, entre otras cosas, ¿ok? Entonces, en esta materia, en ATI uno vamos a ver Visual Code. ¿Alguno ha trabajado con, a ver, ejemplos de IDE que hayan trabajado, que ya conozcan, para ver si tenemos claro el concepto o debemos profundizarlo un poquito más? Ejemplos por aquí, colóquenme en el chat con qué IDE han trabajado hasta la fecha en otras materias, o si es la primera vez que van a Visual Studio, ok, adelante, los que están trabajando, NetBeans, DevCC, ok, ok, ¿qué más? ¿Alguien más de los que están Visual Code? Ese es uno de los más populares. A mí me gustaba mucho Eclipse, pero ahorita me mudé a IntelliJ. Codeblo, exacto. Entonces todos tenemos claro en este punto que es un IDE y para qué lo utilizamos. Vamos a hablar un poquito del de Visual Code. A ver, ¿quién lee esta parte? 9:41. La idea es que esta primera parte de la clase teórica, donde vamos a ir poniendo ejemplos, interactuando, dure la primera hora y las dos segundas sean de la práctica como tal, ¿no? Adelante, Luis Fernando, creo que por allí abrió el micrófono. Cuéntenos de este IDE, que nos da por aquí la teoría. Ah, no, Luis Fernando me apagó el micrófono. A ver, ¿quién por allí? Otra persona. Samuel tiene el micrófono abierto, pero no sé si es. A ver, ¿alguien más que me quiera acompañar a leer? Hola, ¿se César. escucha bien? César. Adelante. Ok, Visual Studio, cuéntenos de él. dice, Visual Studio Code proporciona soporte básico para la programación HTML lista para usar. Hay resultados de sintaxis, terminaciones inteligentes con IntelliSense y formato personalizable. Esta herramienta también incluye un excelente soporte para Emmet. Por ejemplo, a medida que se escribe HTML, ofrece sugerencias a través de HTML IntelliSense. En la imagen siguiente puede ver un cierre de elementos HTML sugerido, div, así como una lista de elementos sugeridos específicos en el contexto. Sigo Vale. abajo, ¿no? Después de la Aquí imagen. cierra con que, ajá. Ok. VS Code también admite la expansión de fragmentos de Emmet. Las abreviaturas de Emmet se enumeran junto con otras sugerencias y fragmentos en la lista de autocompletado del editor. Perfecto, entonces fíjense, lo que nos ayuda un IDE, además de, bueno, de que nos compila, de que tenemos un lugar, un repositorio, que tenemos un orden a nivel estructural del código, nos ayuda, el autocomplete es muy útil cuando estamos programando, nos ayudan. Fíjense que aquí, por ejemplo, ya tenemos un ejemplo de cómo un div entra y un div cierra, ¿verdad? Y tenemos dos div dentro, anidados, ¿no? Lo que hablábamos de anidación. Y nos da sugerencias, nos dan los atributos. Aquí, por ejemplo, tenemos
una lista, ¿no? Aquí para armar una lista, los URL los elementos de la lista nos ayuda a programar un poco más rápido. Además, nos permite nos da soporte o extensiones, lo que llamamos plugin, que son, que además nos asegura que la fuente sea segura, ¿no? A nivel de temas de seguridad y la instalación cómoda desde nuestro equipo. Al instalarlo, nos da utilidades como por ejemplo, si yo coloco un signo de exclamación de apertura a un HTML, él me monta por defecto una estructura básica de una tabla, que es lo que vimos arriba. Recuerda, vimos que hay un head, que hay un body y que esto es un HTML con un atributo general básico que es el lenguaje. Entonces, nos arma como la primera maqueta para que nosotros podamos empezar a programar. Visual Studio además nos permite tiene un montón de plugins, de hecho, hay varios plugins que se parecen, por ejemplo, en este caso, el plugin de Live Server nos permite montar un pequeño servidor para correrlo de manera local, ¿no? Sí, recordemos que la página HTML por sí misma no es una aplicación. Para poder funcionar como un sistema web necesita algo que lo soporte, donde esté para levantar ese servicio. Eso se llaman servidores, lo que son los servidores que en general un servidor va hacia la línea del backend. Entonces, para poder combinar páginas y que eso suba como un server, tenemos este live server que permite un servidor local para hacer pruebas, que corra ese servicio. Y así como tiene ese, tiene otros, por ejemplo, uno que se llama Live Server, File Server, que funciona de manera similar, pero incluye soporte para PHP y para aplicaciones renderizadas del lado del servidor con otros lenguajes como Express.js, ¿no? Entonces, lo que es importante es que cuando nosotros bajemos el plugin, bajemos el que corresponde. En este caso vamos a trabajar con este, que es el más sencillo, digamos, el básico para un desarrollo web básico y que nos va a permitir recargar automáticamente el navegador cada vez que hagamos cambios en el código de una manera más sencilla, que es la diferencia, porque si no, en algunos casos hay que hacer refresh, limpiar, bajar, subir. En este caso permite revisar los cambios en caliente, ¿ok? Entonces, luego de que seleccionas que es HTML y ya instalado el software, y aquí ya está la parte práctica, entonces abrimos el URL con ese servidor. Ahorita lo vamos a ver en la práctica. Y bueno, aquí nos faltan solo dos conceptos para empezar la práctica, que son el DOM, que ya lo han visto en teoría, y aquí empiezan los ejercicios. Vamos entonces a darle a esta parte de lo que es el DOM, que sí ya lo han visto en teoría, pero vamos a refrescarlo ahorita en la práctica. Cerramos con lo que es la parte CSS, que es lo que tiene que ver con la parte de diseño, que es súper, son como un matrimonio. HTML y CSS, el HTML nos da la estructura y CSS nos da el maquillaje, la pintura. Lo vamos a ir viendo a profundidad, entonces vamos a enfocarnos en estos dos últimos conceptos para empezar la práctica. 15 minutitos más. Adelante, ¿quién me ayuda entonces con esta parte? El DOM, que ya lo vieron en teoría, ¿verdad? A ver, ¿alguien más que quiera participar? Aló, aló. 21 personas. Jonathan de nuevo. A ver, adelante, Mr. Jonathan. El DOM es una interfaz de programación para documentos HTML, XML y SVG. Provee una representación lógica estructurada del documento en la forma de un árbol y define la manera en la que éste puede ser accedido y manipulado. Desde el navegador web podemos ver el DOM resultante usando las herramientas para desarrollador. Para verlo, solo hay que presionar el botón derecho del mouse sobre la página web y escoger inspeccionar en el menú que se muestra. Bueno, nos ponen ahí la imagen para verlo. Ujú.
Esto abre la herramienta para desarrolladores en la opción de inspector. En el inspector vemos el HTML de la página como si fuera un árbol de nodos. Desde esta herramienta podemos abrir y cerrar partes del árbol. Además, cuando seleccionamos una etiqueta HTML, podemos ver los estilos que tiene asociado y la información que maneja el modelo de caja. En la imagen podemos ver el ejemplo de la etiqueta div, cuya propiedad de display es block y sus dimensiones son 200 por 300, Ok, con aquí padding, está el border y ejemplo. margin en cero. Exacto, ya. Aquí está ese ejemplo. Un ejemplo de cómo verlo. Y de hecho, fíjense, por aquí yo voy a abrir, vamos a abrir de una vez aquí el Visual Studio. A ver, aquí tenemos el Visual Studio para ir viendo un poco en la práctica lo que acabamos de leer. ¿Ok? Entonces, yo además tengo instalado un componente que creo que va a ser necesario que también ustedes monten en algún momento, que es para el manejo. Yo tengo Windows 10, pero para manejar Ubuntu como, como interfaz, digamos, para poder manejar como eh, un contenedores de Docker y encapsular, empaquetar código. Un requisito es manejar este BSL, eso lo vamos a ir viendo más adelante. De la misma manera que vamos a ver a nivel de, bueno, aquí está la parte de los plugins, las extensiones, ¿verdad? Y aquí, bueno, fíjense que yo ya tengo instalado el HTML, CSS Support y el Live Server. Esto es poco de lo que acabamos de ver. Y sobre esto, por ejemplo, si nosotros agarramos y aquí le damos a la página View Page Source en la página del, de nuestra página de laboratorio, del aula virtual, podemos ver código y además existen lo que son las herramientas de programador que en otros laboratorios la vamos a ver a mayor profundidad. Pero aquí, si por ejemplo hacemos F11, expandimos, podemos manejarnos con los F y hay diferentes funciones en el navegador. Y entre ellas está la la de ver el código HTML. Entonces eso lo vamos a ver dentro de la práctica, aunque más a posterior vamos a profundizar em, todo lo que tiene que ver con esas herramientas de desarrollador. Y nótese que, así como lo vimos en la parte teórica en la primera sección, cuando lo vemos en la práctica, se nota acá la parte de los elementos que están dentro de una página. Y lo vamos a ver en el ejemplo ahorita cuando descarguemos la imagen. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí de lo que tiene que ver con HTML como base, lo que es Visual Studio como IDE, lo que son los plugins y lo que es el análisis de un DOM y un poquito introduciendo a que son herramientas de desarrollo? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna observación que quieran hacer? Ok, aquí alguien escribió algo, creo. Todo claro, profe. Perfecto. Manitos arriba entonces. Vamos a hacer la reacción de la fiesta porque todos estamos entendiendo. Y vamos entonces a la última parte, ¿no? Que les decía que CSS es como un matrimonio con el HTML. El CSS me da todo lo que tiene que ver con el diseño, con el estilo, con los colores. Aquí podemos heredar también lo que es incluso los tamaños y nos da clase. Cuando decimos clase, no clases teóricas o prácticas o clases de sofisticación, sino nos da características que pueden ser heredables en el HTML y es lo que vamos a aprender dentro de la práctica. Nos da como una tipificación que luego que la tenemos, entonces podemos reutilizar en varios elementos de nuestra página HTML. Vamos a leer entonces un poquito sobre CSS. A ver, otros participantes por aquí, Eliezer, Sofía, Jonathan, Miguel, César, de 5 de 21. ¿Alguien más que no haya participado para que estemos activos, no se nos duerman? A ver, ¿quién más? Samuel me confunde porque tiene el micrófono siempre abierto. Erimar, ok, adelante. Ah, que también había participado. Ajá, Erimar. Ok.
Las hojas de estilo proveen formas de asociar información de presentación con los elementos estructurales de un documento HTML en una forma que no corrompa su estructura subyacente. Ujú. Ellas permiten describir la semántica de presentación, la vista y formato de un documento escrito en un lenguaje de marcado. Para incluir CSS podemos incrustar la etiqueta Style en un documento HTML o incluir una hoja de estilo CSS externa mediante una etiqueta llamada link. El elemento link debe ser incluido como hijo de la etiqueta head y debe incluir al menos dos atributos que permiten establecer la relación con el archivo CSS. Primero, el atributo href, que le permite indicar la root al archivo CSS. Luego, rel, que permite indicar que es una hoja de estilo. Y si se desea, se puede incluir el atributo type, donde se indica explícitamente que el tipo de documento es CSS. La sintaxis finalmente es de la forma y sale el código. Exactamente. Entonces, fíjense, aquí vemos que esto se agrega dentro del HTML un link donde hacemos referencia al rel que nos dice, bueno, esto es un style sheet, ¿no? Y el tipo TSCS y la ruta donde se encuentra. Generalmente, a nivel de estructura del código tenemos un directorio con CSS. Si tenemos varias hojas de estilo, que es como lo conocemos en el español, hojas de estilo, en inglés, CSS, ¿verdad? Style sheet. En el head, es donde se incluye dentro del HTML. Por demás, bueno, al asignar un valor con ciertas propiedades y características y funciones fundamentales del CSS, y esos valores tienen pares y propiedades y valores. Entonces, nótese que antes hablamos de atributos, aquí hablamos de valor. Al final todo se resume en características, propiedades, valor, atributos, características. Eh, y bueno, vamos a ver otra. Esta es la inclusión del archivo a nuestro HCC, a nuestro HTML, que son los CSS. Y luego ya tenemos como la implementación y el uso de esos elementos que nos dan esa característica y nos dan esas propiedades. Entonces, vamos a ver quién más me ayuda, ya cerrando por aquí. Los, Nótese que esto lo podríamos decir, bueno, ustedes van, llegan, se leen el documento, pero la idea es que lo leamos en equipo, en grupo, para que todos vayamos entendiendo y aclarando dudas al momento de la lectura, ¿vale? ¿Quién más entonces por aquí? ¿Qué hablamos sobre los valores posibles de CSS? Y un selector. ¿Quién nos cuenta? Nos quedan 10 minutos de la teoría para empezar la práctica. A ver, activos, activos. Eliezer, Sofía, Jonathan, Miguel, César, Erimar, han participado. Me ayuda a aprenderme los nombres. ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí estamos, ¿verdad? Todos aquí. Bueno, a ver. Vamos a continuar entonces por aquí. Voy a continuar para agilizar. Creo que ya tenemos 6 participantes y los otros 21 son más tímidos. Ok, vamos a seguir. Entonces, como decía, asignar un valor a una cierta propiedad es la característica y función fundamental de CSS. Y en ese caso tenemos la propiedad dos puntos valor. Entonces, ¿cómo se define? En un bloque de declaración, en ese archivo CSS, que es el que está en esta ruta, lo que hacemos es que se define cuáles son los elementos de contenido que se deberían aplicar a esos estilos. Por ejemplo, tenemos el selector. El selector es como esa clase y la propiedad con su valor. Así como en HTML vimos que hay un name igual, doble comilla para un atributo, en este caso, cada elemento se coloca entre llaves y puedes tener varias características. Un selector permite al desarrollador indicar cuáles son los elementos que se deben aplicar a cierto grupo de reglas. Entonces, ahí está el selector ID, que se define con numeral ID, donde las propiedades se identifican igual que teníamos los tab, la semántica es el elemento ID igual ID. Entonces, aquí el HTML hereda lo que aquí se especificó.
Mientras que en el selector clase, que fíjense que empieza con punto clase, todo esto en el mismo CSS, tenemos las propiedades por acá definidas con propiedad dos puntos valor coma, un grupo de propiedades que allá lo llamamos de esta manera, clase igual la clase, que la clase es la que está aquí en el CSS. Entonces, recuerden, en la parte del HTML, el atributo se identifica con igual comilla doble, y en la parte del CSS del estilo, las identificamos con numeral ID o con punto clase. Luego allá se referencia. A nivel de clase, el concepto como tal de ese selector permite definir un estilo y aplicar el estilo a múltiples elementos en el documento HTML. Mientras que en el ID, el diferenciador es que cumple como identificador único, como el atributo ID de un elemento. Aunque dentro de HTML también hay un atributo que se llama ID, que el name, que lo podríamos utilizar como un identificador de ese elemento. ¿Ok? Ahora, un selector nombre permite aplicar sobre un nombre de elemento de grupos de propiedades que definen la regla. Funciona similar. Colocas propiedades y haces la referencia como lo haces dentro del HTML, solo que uno utiliza la sintaxis con el numeral, otro con el punto y otro el nombre específico. Además, tenemos selector agrupados, que en este caso se colocan para tomar varias características a uno solo y luego, de alguna manera, anidarlos, ¿no? Como lo especifican aquí, donde la semántica es semejante a la anterior, pero la diferencia es que separas varias características. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos tener un input donde tenemos un tipo de letra, todos los selectos manejan el mismo tipo de letra, pero luego tienes una característica específica donde tenemos, por ejemplo, un color diferente para esa letra. Entonces, por eso se utiliza, es como para no redundar. Esto lo que ayuda es a normalizar el CSS y que características que son de atributos similares estén dentro de la misma llave. Dentro de lo que es la parte del selector anidado, a diferencia de este que no se separan por coma, lo que hace es que permite una jerarquía en la aplicación. Recordemos que, como lo vimos en la parte de HTML, tenemos secciones. Entonces, esto lo que nos permite es dar prioridad a las secciones más internas. En ese sentido, los hijos de cualquier elemento que cumplan con el atributo más externo o primero y que a su vez se encuentren como hijos de los elementos que se cumplan dentro del segundo atributo. Esto lo vamos a ver un poco mejor en la práctica, pero al final se define como que eh, un, un style mata al siguiente style hasta que llegue al más interno, ¿ok? Esto ayuda a que si de repente nosotros sobreescribimos estilo, podamos tener el que especificamos a un nivel más inferior, de mayor detalle. Para comprender de manera más adecuada el funcionamiento de dicho selector, se puede ilustrar mediante el siguiente ejemplo. Por ejemplo, tenemos un punto error P, que es un page, ¿no? Que es un objeto, un elemento page de HTML. En este caso, todos aquellos párrafos hijos de los elementos de la clase error cumplirán esta regla. Y nótese, ¿por qué es un buen ejemplo? Porque nosotros inicialmente tenemos un campo que es tipo input con un texto que introduzca el valor de este elemento. Cuando se produce un error, sobreescribimos el estilo y lo ponemos con letras en rojo, que es uno de los comportamientos más comunes dentro de las páginas web. Entonces ahí sobreescribimos ese P y lo colocamos con otro estilo para que se pueda ver la diferencia. Entonces, este es un ejemplo de selector anidado que es de uso práctico. Ahora, los pseudoclases, estos elementos permiten realizar formateo en base a la información que no encuentra el árbol de documentación. Existen diversos pseudoclases y bueno, se identifican de la misma manera. La diferencia es que le ponemos dos puntos pseudoclases y allí hay definiciones predefinidas en esas páginas de HTML3 donde nosotros tenemos los estándares, está la lista de cuáles podemos utilizar y entre ellas está el over,
que permite especificar que la vista CSS estará disponible si un elemento se encuentra siendo apuntado por el usuario. Entonces, eso tiene un comportamiento específico para que cuando pasemos sobre el objeto tenga una, un uso diferente al si no lo utilizamos, ¿ok? Entonces, hay otros como cuando hacemos clic, cuando pasa el mouse over, entre otros pseudo clases que ya nos provee el CSS5. El selector universal, asterisco con las propiedades, que en cualquier elemento esa sintaxis estaría siendo utilizada. Hay otros elementos más específicos como los sectores de atributos. Fíjense que aquí les decía que aquí está la documentación. Va a mostrarle un ejemplo de un CSS, por ejemplo, a ver si tengo uno aquí de cómo se ve, aunque en la práctica vamos a ir, a ver, vamos a ir viéndolos específicamente con segmentos de código para que ustedes lo apliquen, ¿no? Entonces, en esta parte de los selectors, fíjense que aquí hay una documentación bien amplia donde especifican cuáles son las posibles opciones, cada uno bueno, cuando visitas un elemento, cuando te sales del elemento, hay un montón de opciones, aplica para los títulos. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de CSS de un título con una fuente de letra. Entonces, aquí está la documentación ampliada sobre los ejercicios prácticos, ¿verdad? Y bueno, aquí por ejemplo tenemos el arroba keyframes, que es otro tab, a la arroba, nos permite usar la regla para dar la especificación de un CSS dentro de una animación en este caso. Y podemos importar archivos CSS a través de el arroba import. Déjenme ver si aquí tengo un ejemplito. Ya, a ver, tengo ejemplos de lo como se ve un CSS grande, digamos, ya más, a ver, déjenme ver si tengo uno por aquí. Rarararán. Creo que por aquí tengo uno. A ver, por ejemplo, aquí un super CSS. ¿Ven? Entonces, ¿cómo se ve un CSS ya formado? Tienes estilos generales donde puedes tener, fíjense, un estilo. Fíjense que este editor, aunque no es un IDE con tanta complejidad, aquí tenemos características como el background, como el color, como la familia, estilos de los encabezados. Y fíjense, aquí tenemos algo anidado que heredan estilos de párrafos, donde la idea es que el tamaño de la letra sea consistente. Si tenemos unas páginas, tenemos estilos de tablas. Entonces, así se ve un punto CSS. ¿Cómo se ve luego un HTML al llamar a eso? Si lo abrimos aquí, entonces él hace referencia a ese CSS a través de lo que vimos como la sintaxis, donde aquí fíjense que no damos características del estilo. Simplemente al utilizar, por ejemplo, este TH, él va a tomar las características de lo que aquí está identificado dentro del padding, el boarding y el tejaria, ¿ok? Si abrimos la página, en este caso estoy utilizando Opera, y vemos las características de la página a través de alguna herramienta dependiendo del navegador, el lugar donde consigan las herramientas de navegación son diferentes. Entonces aquí vemos cómo, fíjense que aquí está los cuadros, el color y va respetando el estilo. Entonces este es un ejemplo de cómo el CSS interactúa con el HTML y cómo se hace el import. Y aquí, bueno, empezamos con la zona de ejercicio. Dudas hasta aquí, sé que puede ser un poco
Es bastante información e incluso solamente parte de la información, porque hay un montón de características de HTML, de objetos, de nomenclatura de CSS, pero la idea es que ustedes se vayan familiarizando con los más comunes a través de la práctica. ¿Ok? Y empezamos los ejercicios. Partida, además, ¿no? Cuéntenme, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna inquietud? Empezamos a trabajar con los ejercicios. Esta parte ya es más de ustedes. No hay dudas, no hay inquietudes. Listo, fíjense. Empezamos entonces con la sección de ejercicios. Los ejercicios hay que hacer una página con HTML básico, luego de instalarla en sección HTML CSS, que fue lo que vimos por aquí, ¿verdad? Tenemos aquí a nuestro IDE, que es el Visual Studio. Vamos a crearnos una página donde le vamos a dar extensión HTML. Por ejemplo, yo aquí me había creado una laboratorio 1. Importante dentro de la configuración, aunque vimos ahí en el ejercicio que el dólar les permite por default crear esa parte del bloque de código, tienen que hacer una configuración dentro de su IDE donde deben darle la característica para la configuración de que eso lo tome, ¿ok? Y para eso deben meterse en la parte de preference, en setting, ¿verdad? Y dentro de las características de su configuración, deben configurar que Ethernet esté activo, ¿no? Para que eso funcione, ¿ok? Luego de eso, podrían hacerlo así, utilizando el dólar para que les está en el título y luego van a hacer modificaciones a ese código, ¿no? Colocando un H1, un 1, que es una lista, luego van a crear un div donde van a utilizar un código Loren Insu, que es un código de prueba. Y posteriormente vamos a conversar sobre eso cuando ya lo levanten, ¿ok? Ese sería el primer ejercicio. Les dejo, pongo musiquita, ¿cómo quieren que trabajemos esta parte? A ver, todos activos, tienen su máquina allí ya con su página, les escucho. Entre más dinámica hagamos esta clase. ¿Alguna duda? Adelante, chicos. Entonces el ejercicio es práctico. ¿Quiénes no tienen instalados el Visual Code o quiénes lo tienen que instalar en este punto? A ver, Yo estoy terminando de instalar los plugins y eso. ok. A ver los demás, ¿cómo van? Recuerden que la clase es hasta las 11, ¿verdad? Aunque el Yo laboratorio tengo, se activa es el día de la mañana, si lo levantamos antes, igual podríamos tener las herramientas. Creo que esta es una de las pocas de que debemos instalar. ¿Alguien más, digamos, quieren que lo vayamos haciendo juntos? Yo ya instalé el plugin. Lo ideal es que lo vayan haciendo ustedes en sus máquinas. Los que están en el laboratorio allá haciendo partner, de repente un momento tú, un momento yo. Bueno, yo voy a ir haciendo el ejercicio mientras ustedes van adelantando, ¿les parece? Aunque es su práctica, lo ideal es que ustedes la realicen, ¿ok? Ajá, entonces, vamos a ver quién termina primero, a ver. Yo voy a cerrar mi página para este lado y voy a hacer el ejercicio que lo he hecho varias veces porque cada vez que doy clase lo tenemos que hacer. Y ok. Mientras ustedes van adelantando, vamos a dar 10 minutitos, ¿les parece? Un tiempo prudencial para esta primera parte y luego hacer la actividad
conversar los resultados. ¿Sí? ¿Quién está en acuerdo? Ok, ok. Vale. Hablen ahora o callen para siempre. Si no están de acuerdo, entonces, y no hicimos nada, entonces, listo, vamos a ir haciendo el ejercicio. A ver cuántos son. Observado en el grupo. Esta es la actividad que hay que hacer en grupo. Comentar lo observado en el grupo. Luego tenemos estos otros ejercicios.
Chicos, ¿listo por allí? Perfecto, hasta el ente 8. Vamos a ver, ¿dónde es el 8? Ah, bueno, qué bien, ya adelantaron mucho más. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esta parte del ejercicio? Ya yo por aquí, fíjense que hicimos el ejemplo de una nueva página con el dólar y me trajo esto, pero hay que configurar el Visual Studio, hay que instalar los plugins. Y fíjense, les decía que cuando utilizan Firefox o, o Opera, si le dan F12, no les trae el dominio, pero aquí en el browser, por ejemplo, en el Windows les trae de una vez un preview, pero si yo le doy F12 aquí, no me hace nada porque la manera en que accedo al DOM es diferente según el browser. En el caso de Chrome, que es el que estamos usando más que todo en clase y en la base de los laboratorios, yo le doy F12 y fíjense lo que aparece, lo que vimos en el laboratorio, ¿lo recuerdan? Lo que acabamos de leer, que nos da la estructura del HTML, ¿no? Y nos da otra información porque tiene una cantidad de opciones adicionales como el estilo, el layout, el event listener, el DOM, digamos, hay varios elementos que podemos estudiar aquí en las herramientas que las iremos viendo a medida que avancemos en la materia como herramientas de programador. Ahora, ¿qué podemos decir dentro del laboratorio? Nos decía, punto 7, 5 y 8, decía. Bueno, agregamos un título, agregamos un body con div, agregamos en el código de abajo, en su HTML anterior y discuta las observaciones con el preparador. Agregamos esta parte, que es un form, que los form es porque necesitamos tener un botón para hacer un submit. Yo voy a editar aquí y vamos a refrescar. A ver, guardar. Si yo refresco aquí mi página, aquí está un input y aquí está un enviar, ¿verdad? Y fíjense el forms. ¿Qué podemos decir de esto que acabamos de ver? Copia el código de abajo en su documento HTML anterior y discuta las observaciones con el preparador. En líneas generales, la idea es ir colocando, ¿verdad? En su página ese código. ¿Qué más qué podemos decir? A ver, alguien que quiera darme sus conclusiones sobre cómo se está viviendo esta página. ¿Ven lo que hace? A ver, a No ver. se ve en azul el texto mostrado en Exacto. ese. Lo primero, se ve en azul el bloque del texto Loren Insub. ¿Ok? ¿Por qué creen que se ven en azul? No le pusimos nada. A ver. ¿O sí? Les estoy chuleteando. A ver, a ver. A ver, también llegué al ítem porque el color es el indicador. Exacto. Fíjense aquí, le doy el estilo en el div de manera directa. Entonces, la diferencia es que por default, cuando no doy el estilo, él coloca, es un black, es un negro, ¿no? Es el default. Pero cuando le damos un estilo a un div, a un bloque, él va a tomar o heredar ese color, ¿no? Y aquí estamos utilizando un atributo, una categoría de manera explícita, no en un CSS, sino directamente en el código HTML, ¿ok? Fíjense que cada uno de estos bloques, si me voy moviendo en él, y como se ve aquí, es bloques diferentes que incluso los puedo estudiar de manera específica. Y sobre esta parte de la fecha, ¿qué observación tienen? A ver, de este código, ¿qué hace este código? Wow, Jonathan va adelantadito, ajá, chévere. ¿Qué hace ese código? Me coloca una fecha, una hora del momento, ¿no? Me la va cambiando. Y este enviar, por ejemplo, si yo hiciera algo aquí como que coloco un texto y le doy al enviar, fíjense que hace un refrescamiento de la página, que es lo que el código dice acá en el botón, hace un submit. ¿Ok?
Ítem C de la animación. Ok, vamos a ver, ¿dónde van? Preguntas, preguntas. Ya va más adelantada. ¿Alguien va? Ya van más adelantados de acá. Ajá, cuénteme, ¿cuál es la duda, Erimar? Eso ya es en el punto B, ¿no? Ah, en el punto C. Ah, ok. Está bastante adelantada. Nos falta media hora de laboratorio. Vamos a ver. ¿Alguien tiene dudas sobre la primera parte, la parte A del ejercicio, que es HTML, donde abrimos el DOM utilizando F12? Observa el código del inspector en Iridemo. ¿Hay dudas de esa primera parte para seguir con donde que ya hay otros participantes que están adelantados? Ajá, en la parte de A, David, ¿qué duda tenemos para ir con B? Aquí está el demo, fíjense cómo, ajá, en la pregunta 9 dice, abra el DOM Inspector del navegador haciendo clic derecho sobre la página creada y escoja la opción Inspeccionar, que es F12. Hay que crear un árbol dibujado o con... Ajá, haga clic derecho sobre la página creada, escoja la opción Inspeccionar. A continuación, observe el código a través del inspector e indique un camino jerárquico de HTML a... Ok, ok. Aquí está, HTML, PID. Este lo tenemos aquí. Aquí fíjense que cuando nosotros nos paramos en este objeto, el camino jerárquico es pdemo deep body HTML. Como la ruta donde está dibujado este elemento. ¿Sí lo ven? A eso nos referimos cuando hablamos del término camino jerárquico, desde HTML, DEM. Ok. Ajá. Luego, usando CSS, crea un selector ID en cuya propiedad se cambia el color de fondo a amarillo. Eso significa que tenemos que crear otro archivo, un CSS. ¿Ok? Y que el selector de la clase, cuya propiedad se cambia a color de fondo azul. Creo un selector de nombre en cuya propiedad se cambie al color rojo. ¿Con qué hacemos el cambio de color? ¿Ya alguien pasó por aquí? A ver, a ver. Tranquilos, están en su área. Voy a apagar la grabación de la parte de la teoría, porque los otros ejercicios cuentan con la parte de animación y la parte de que vamos a bajar el laboratorio 2 y vamos a hacer que mueva los ojitos, así como Felipe, ¿verdad? Miran cómo mueve los ojitos. Vamos a hacer que esto mueva los ojitos. Vamos a cerrar la grabación para que ustedes se encuentren en un área de confianza para hacer todas las dudas y preguntas posibles.